Hola, mis bellos estudiantes del quinto grado A, les saluda su maestra Jessica Quispe. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar la siguiente actividad en el área de personal social. Propongo acciones para reducir los riesgos ante los fenómenos naturales de mi comunidad. Bien, para ello vamos a tener en cuenta nuestro propósito. Hoy comprenderemos de qué trata la gestión de riesgo. Para ello, elaboraremos un esquema en el que describiremos un fenómeno natural que enfrenta nuestra comunidad. Identificaremos las zonas de riesgo y vamos a proponer recomendaciones para prevenir daños materiales y humanos. El producto de hoy: esquema con un riesgo por efecto de un fenómeno natural que enfrenta tu comunidad. El segundo producto: recomendaciones para disminuir los factores de vulnerabilidad y riesgos que presenta tu comunidad. Empecemos. Vamos a observar la acción que realizan las comunidades que habitan en la cuenca del río Pichis, ubicada en la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco. ¿Listo? Observamos esta imagen, miren. Entonces, aquí esta comunidad enfrenta el fenómeno de las inundaciones, ¿no? Vamos a ver qué nos dice este poblador. Para conservar el río y evitar inundaciones, las comunidades de la cuenca del Pichis apoyamos en la reforestación. Interesante, ¿verdad? ¿Qué acciones podemos proponer para reducir o mitigar los riesgos frente a los fenómenos naturales en mi comunidad? Bien, continuamos. En esta segunda actividad vamos a leer el siguiente diálogo y vas a desarrollar las actividades que te propongo. A ver, vamos a leer. Nuestra provincia, Pasco, está sufriendo por las heladas. Sí, y nos perjudica en la agricultura y la ganadería. Sí, sobre todo sus paredes se pueden colocar paneles de policarbonato para que pase el calor hacia el interior. Felizmente, nuestra escuela puede considerar la técnica de casita caliente o ambiente térmico. Así enfrenta esta situación de riesgo. Bien, hemos podido aquí escuchar el diálogo de este grupo de niños respecto a las propuestas que ellos están realizando frente a los fenómenos naturales de las heladas. Interesante, ¿verdad? Los riesgos de desastre es la probabilidad de que la población y la comunidad familiar sufran algunos daños y pérdidas debido a la ocurrencia de un peligro ante el cual son vulnerables. Vamos a responder las siguientes preguntas en base a el diálogo que han realizado los niños y las niñas. ¿Qué es la gestión de riesgo? ¿Qué acciones desarrolla tu comunidad para reducir los riesgos por efecto de los fenómenos naturales? Bien, registramos aquí dos acciones. Bueno, para profundizar un poco más sobre gestión del riesgo, es planificar y realizar diferentes acciones que ayuden a reducir el riesgo o peligro de sufrir daños en nuestro propio ser, en nuestra casa, en nuestras escuelas, comunidad, municipio, país o región. Aquí los padres de familia, alumnos y maestros trabajaremos unidos por una cultura de prevención. Bien, vamos a informarnos un poquito más referente al Plan Familiar de Emergencia. El Plan Familiar de Emergencia es el conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o de desastre, ¿no? Todos los integrantes de la familia deben participar en su elaboración y conocer el rol que cada uno tiene que cumplir antes, durante y después de un desastre o emergencia. Por ejemplo, elaborar un plan de acciones y contar con una mochila de emergencias. Plan de emergencia ante un aluvión o huaico. Por ejemplo, ¿qué hacer antes de un aluvión o huaico?
Construye tu vivienda o cualquier edificación en zonas o espacios seguros, no en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables. Establece un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas, silbato, campana, trompeta, etc. Hazlo en coordinación con las autoridades de tu localidad. Identifica y difunde entre tus vecinas y vecinos la zona de seguridad y las rutas de evacuación, con apoyo técnico de las autoridades de tu localidad, encargadas de la gestión de riesgo de desastres. Elabora un croquis y ubica las zonas vulnerables, zonas seguras y zonas de evacuación de tu casa, barrio y comunidad. Colócalo en un lugar visible. Prepara y ten lista tu mochila de emergencia. Elabora tarjetas de información familiar. Durante el aluvión o huaico, conserva la calma en todo momento. Infunde seguridad y ayuda a los demás. Presta atención a la alarma preestablecida. Evacúa rápidamente a la zona de seguridad llevando tu mochila de emergencia y las tarjetas de información familiar. Sigue las indicaciones de las autoridades. ¿Qué hacer después del aluvión o huaico? Colabora en el restablecimiento de los servicios básicos, agua, desagüe y luz. Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión o huaico. Colabora con el rescate de las personas siempre y cuando estés preparada o preparado para hacerlo. La mochila de emergencias. La mochila de emergencia debe estar ubicada en un lugar fácil de acceso durante la evacuación y debe contener artículos indispensables. Por ejemplo, artículos de higiene, botiquín, alimentos, abrigo, artículos de comunicación, entre otros. Esta es la tarjeta de información familiar. Mira, cada integrante de la familia debe tener una tarjeta de información familiar como la siguiente. Esta es la tarjeta de información familiar. Aquí, por ejemplo, puedes colocar los datos, ¿no? Vas a colocar aquí los datos de el nombre y apellido de papá, el lugar de trabajo, la dirección, el teléfono, el lugar de evacuación. Aquí los nombres de mamá y los datos, es necesario que los tengas, tus nombres y apellidos, ¿no? Y también el lugar de evacuación donde puedes evacuar, si en el caso estuvieras en la escuela, el nombre de un familiar también que frecuente a la familia, que sea más allegado, más cercano, igualmente también su dirección, su teléfono y dónde es el lugar donde ella tiene posibilidad de evacuar, ¿no? Entonces esta ficha lo llenas para que así lo tengas a la mano, al alcance. Es muy importante entonces esta tarjeta. En la actividad número 3 vas a completar el siguiente esquema con un riesgo. Por ejemplo, aquí riesgo ante sismos, ¿no? Riesgo ante sismos o riesgos de actividad sísmica. El primer paso o la primera etapa, que es la prevención, es decir, antes de la emergencia, antes del sismo, como primera actividad podemos considerar implementar el botiquín o mochila de emergencia. La segunda acción es señalizar la zona segura para evacuación, ¿no? Esa sería como segunda acción. Por ejemplo, en la etapa de emergencia, que es durante el sismo, ¿no? Aquí considerar, por ejemplo, la acción de auxiliar a los heridos a la zona de atención para los primeros auxilios. Otra acción que podríamos considerar es llevar el control de las personas heridas, ¿no? De las personas accidentadas en esta etapa de rehabilitación o después de la emergencia. Aquí acompañar al centro de salud a los heridos. Podemos considerar otra acción como pasar lista a las personas que han sido evacuadas. Bueno, este es un ejemplo que les he presentado respecto a los riesgos ante los sismos. Continuamos. ¿Sabías que toda comunidad está expuesta a peligros, es decir, a la posibilidad de que algo perjudicial ocurra y pueda dañarla y afectar el ambiente o sus bienes?
Por ello debemos tomar acciones de prevención y preparar lo necesario con anticipación para evitar exponernos a los peligros. En la actividad 4 vas a dialogar con un familiar, ¿no? Para poder conocer las zonas de riesgo que está pasando tu comunidad, ¿no? Para ello vas a completar este cuadrito. Zona de riesgo, ¿no? ¿Qué zonas de riesgo hay en tu comunidad? Ubicación de tu barrio, aquí colocas, ¿no? La ubicación, dónde está ubicado. Características del peligro, ¿cuáles son esos peligros por el cual estás siendo vulnerable, ¿no? Y lo registras en esta parte. En el número 5 vas a escribir algunas recomendaciones para prevenir algunos daños materiales y humanos, ¿no? Vas a escribir aquí algunas recomendaciones y finalmente en el número 6 vas a reflexionar sobre lo que aprendiste el día de hoy y de esta manera culminas la actividad. Bien, mis estudiantes, no se olviden de enviarme sus evidencias. Cuídense mucho. Bendiciones.